Así es, hoy nos ha llegado esta joya inesperada y tan solo desde el nombre quedé intrigado con este cubo. Año con año han llegado nuevos 3x3 de la marca, el GAN 12, GAN 13 hasta GAN 16, y de repente de la nada, en un día cualquiera, comenzó a sonar en distintos grupos, distintos videos, rumores sobre un GAN B100. El día de hoy les hablaré sobre este cubo, un cubo que llegó para quedarse y que creo que podría ser un nuevo clásico, incluso más que algunos cubos recientes de GAN. Quédate hasta el final porque hoy veremos un equilibrio perfecto entre precio, calidad y esencia, porque sí, este cubo no gira como ninguno otro de GAN que hayamos probado últimamente. Antes de ir al unboxing, la pregunta aquí es por qué se llama B100, y la verdad es que por más que busqué en todos lados, en grupos, en foros, en videos, en las redes sociales de GAN, no encontré una respuesta clara sobre por qué este nombre. No tiene que ver con el número de ajustes o de imanes o la cantidad de cubos que GAN ha hecho en toda su historia. Mi conclusión es que este nombre se lo pusieron a este cubo para indicar que lo están llevando a otro nivel, B100, como llevándolo al máximo nivel posible. Y bueno, comenzamos con el unboxing. El GAN B100 viene en esta caja, la cual si me lo preguntan me gusta mucho, y es que es parecida a otras cajas de la marca en el sentido de que tiene el cubo en la parte frontal, pero el estilo y los colores son muy distintos a otras cajas. Al abrirla tenemos una cajita que incluye un instructivo de cómo ajustar el cubo y dos herramientas, una para quitar las tapas centrales y otra para ajustar el cubo. Por último, tenemos aquí al GAN B100. Un dato curioso es que si tienes suerte, algunos GAN B100 tienen incluida esta tapita edición especial, edición limitada. Viene el logo de GAN en gris y alrededor dice B100. En mi cubo no venía, así que bueno, no hay nada que pueda hacer. Hasta el momento solamente existe una versión de este cubo, la versión Maglev UV Covered. Maglev indica que el sistema interno tiene dos imanes que se repelen, haciendo que el cubo tenga un giro muy suave, y el UV Covered se refiere al plástico barnizado, esto para tener un buen agarre, siendo un plástico muy distinto al plástico mate, que es un plástico más rasposo. Este cubo tiene base negra interna, y sí, en cuanto lo vi, me recordó totalmente al clásico GAN 356M que GAN lanzó en 2020, un cubo también con base negra interna y que hoy en día sigue siendo un cubo muy decente. Hablemos de las características de este cubo, hablemos también del ajuste y su diseño. Como comentaba, hasta el momento este cubo solo viene en una versión, GAN B100 Maglev UV Covered, pero algo importante es que en el instructivo de este cubo hay una parte que dice GAN B100 LIP, así que es posible que en el futuro exista esta otra versión del GAN B100. Atención, según varias imágenes que he encontrado, se ha confirmado que en el futuro habrán tres versiones en total, la versión Maglev UV Covered, la versión Maglev plástico mate y la versión LIP plástico mate, aunque aún no se sabe cuál es la diferencia de la versión LIP con la versión Maglev. Supongo que el LIP será un poco mayor o algo por el estilo. Recordemos que la versión de este video es la Maglev UV Covered. Vamos a ver el ajuste. Para esto usamos esta herramienta, la ponemos aquí y apretamos, para así sacar las tapas centrales. El ajuste consiste en dos partes, esta parte de abajo y esta parte de arriba. La parte de abajo tiene 12 niveles de ajuste y define qué tan tenso se siente el cubo al girarlo, qué tan flojo o apretado se siente. La parte de arriba tiene 6 niveles y define el corte de esquinas, el sistema anti-pop y que tenga pocos giros de esquina o corner twist. Como curiosidad, este ajuste es prácticamente igual al GAN 16. Para ajustar estas piezas usamos esta herramienta. Esto de aquí es para la parte de abajo y esto de aquí para la parte de arriba. En este cubo estos son todos los ajustes, 72 en total. No se pueden ajustar los imanes de las aristas o esquinas, pero esto no es necesariamente algo malo. Como referencia, el GAN 16 tiene 216 ajustes, el GAN 15 tiene 108 y el GAN 14 tiene 1296 posibles ajustes. Personalmente, en mi opinión, los 72 ajustes del GAN B100 son suficientes. Pienso que este cubo se puede adaptar a la mayoría de personas sin mucho problema. Personalmente uso el ajuste 10 en la parte de abajo y el 5 en la parte de arriba. Un ajuste un poco apretado, pero con el que me adapto muy bien. Pero para este video voy a dejar el cubo en un ajuste medio, es decir, nivel 6 y nivel 3, para que veas cómo gira sacado de caja. Aquí podemos ver cada pieza, vemos el clásico panal de abeja de GAN para que no se acumule lubricante o demasiado polvo, y podemos ver también que el núcleo viene imantado, esto para que el cubo sea más estable al girarlo. En total, este cubo tiene 76 imanes, 4 por cada esquina, 2 por cada arista, 8 en el núcleo y 2 imanes por cada pieza central por el sistema Maglev. Vamos con el tamaño, peso y precio. Este cubo mide 55 milímetros por lado, algo que se me hace interesante, pues GAN suele hacer sus cubos de 56 milímetros por lado. Esto puede parecer un cambio pequeño, pero créanme, creo que GAN puede estar probando a su público. Si ve que este cubo tiene muy buena aceptación, no me sorprendería que en un futuro cercano, el resto de los cubos de GAN poco a poco se vayan volviendo de 55 milímetros por lado. Las personas que han probado cubos de ambos tamaños, de 55 y 56 milímetros por lado, no me dejarán mentir, se siente la diferencia. El peso de este cubo es excelente, 64 gramos, siendo uno de los cubos más ligeros de GAN y siendo un peso excelente para cualquier 3x3. No es el cubo más ligero del mundo, pero es un peso perfecto. Por último, el precio varía por tienda, pero en la gran mayoría de casos está en $40, un precio inusual para un cubo de GAN y que me ha sorprendido. Recuerden que pueden comprar este cubo en Pickup Shop y si usan mi código JCCuber tienen un 40% de descuento y sí, hay envíos a todo el mundo. Y bueno, sabemos que $40 no es poca cantidad, pero comparándolo con los mejores cubos del mercado y teniendo en cuenta el giro y calidad de este cubo, es un precio muy bueno y que estoy seguro será una razón importante para muchos a la hora de elegir un nuevo 3x3. Y hablando del giro, sí, llegó la hora, vamos al giro, al corte de esquinas y al lip. Recuerden, este cubo lo dejé en ajuste medio para que vean cómo gira al sacarlo de la caja.
Bueno, ya lo vimos, el giro es muy bueno, es un cubo que sacado de caja está listo para usarse y en todo caso solo requiere muy ligero ajuste. Tiene un giro muy ligero e incluso podría decir con toda seguridad que es un giro todavía más ligero que los 3x3 más recientes de GAN, como el GAN 15 o el GAN 16. Aunque debo ser honesto, este cubo sí se mueve excelente, pero llega a un punto donde si quiero moverlo demasiado rápido, en algunas ocasiones me bloqueo, pero solo un poco, por lo que este cubo siento que está más dirigido a cuberos que promedian 12 o 15 segundos en adelante, 20, 30 segundos, un minuto o más. El corte de esquinas también es muy bueno, claro que entre más tenso esté el cubo, menos corte habrá, pero sea cual sea el ajuste, el GAN B100 tiene un buen corte. Y por último, el lip también es muy decente, son 35 grados de lip, lo cual es más que suficiente, y eso sí, recuerda que el lip puede variar dependiendo tu ajuste. En el ajuste que yo uso, que es un poco apretado, el lip sí disminuye, y en el ajuste más flojo, el lip se siente mucho más. Conclusión, el GAN B100 es un gran 3x3, y en resumen, uno de los mejores 3x3 calidad-precio del momento. Yo diría que este cubo está pensado, sobre todo, para quienes están comenzando en el speedcubing, hasta para quienes ya promedian unos 12, 15 o más segundos, y que aparte quieren probar algo diferente para salir del estancamiento. De hecho, el mismo GAN lo dice, este cubo está hecho para quienes van iniciando, o para quienes están estancados, o para quienes simplemente busquen un nuevo main, un nuevo cubo principal. Si promedias 10 segundos o menos, creo que este cubo es perfecto como un main secundario. Sin embargo, recuerden, depende del estilo de giro y de los gustos de cada quien. Ve este video más como una guía que como una respuesta final. Como último dato, parece que habrán dos cubos GAN B100 edición Pokémon, pero solamente se van a vender en Asia, así que, bueno, si alguien lo llega a conseguir, tienes prácticamente oro en tus manos. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. Recuerda que si quieres unirte a las comunidades más grandes del cubo, puedes unirte a Nación JS o a mi server en Discord. Y recuerda que si deseas mejorar tus tiempos, si deseas mejorar en semanas, lo que usualmente uno mejora en meses o hasta años, puedes agendar asesorías personalizadas conmigo en jccuber.net. En la descripción te dejo todos los enlaces y también te dejo el enlace para que compres mi nuevo juego ¿Qué tan cubero eres? 100 preguntas de todos los niveles sobre el mundo del cubo de Rubik para ver tu nivel de cubero. Y sí, hay envío gratis a todo el mundo. Si quieres ver otra reseña, otro unboxing, checa este video y recuerden, sigan cubeando.